Vamos ya pues a la tertulia con nuestros invitados de hoy. Está con nosotros Dani Pérez, nuestro compañero, periodista Miguel Córdoba, que es economista, y Marcos Tebar de Carmen y Tebar. Están ya en línea, creo. Les podemos saludar. Buenas tardes a los tres. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas. Bueno, Marcos, luego me hablarás de las brujas al final. Me gustaría que arrancara en este caso nuestro amigo el economista, para que Miguel Córdoba nos explique un poco qué podemos hacer. ¿Dar la razón a Trump? ¿Quitar el IVA aquí? ¿El impuesto indirecto, el IVA, es justo o no es justo? Vamos a ver, los modelos, cuando sobre todo en teoría cendísticas se establecen, pues tienen en cuenta dos características básicas. Una, la progresividad, que es la que marca el IRPF, y otra, digamos, compensar esa progresividad con, digamos, impuestos que son iguales para todos. Al final, el equilibrio, el balance de estas dos figuras, pues es lo que hace el sistema fiscal que tenemos. Nuestro sistema fiscal obviamente necesita de cambios porque hay cosas que son absolutamente injustas. Por ejemplo, que los rentistas que cobran, que tienen una cartera de cupones y no trabajan, paguen la mitad que los que trabajamos en rentas del trabajo. Entonces, bueno, pues evidentemente hay cosas que son injustas, que hay que cambiar y que lógicamente tendrían que modificarse. Pero desde luego el planteamiento de Trump de decir que es que no le gusta que el IVA que se paga aquí, ya sé que allí en los estados, dependiendo de cada estado, se paga un IVA algo parecido, no es el mismo impuesto, pero parecido al nuestro del 3 y el 7%, pero bueno, eso es su política. Luego ellos tienen impuestos federales, tienen impuestos estatales, es un modelo completamente diferente del nuestro, y lo que no podemos hacer es, digamos, que llega Trump y ahora a la orden nos cuadramos todos y a la orden de vuecencia. Eso no tiene sentido. Nosotros tenemos nuestro propio sistema. Es posible que el 21 sea a lo mejor un poco alto, pero también es cierto que tenemos tipos súper reducidos del 4, del 10 y esas cosas, y al final la media se nos queda en un 14, un 15%. Bueno, a lo mejor no está mal, sobre todo en un país con un 18% de economía sumergida, que por lo menos pues las personas que vayan al supermercado a comprar que paguen algo de impuestos, ¿no? Porque obviamente impuestos directos no están pagando. Si quieres te hago una pequeña recesión también en relación con lo que está pasando ahora con Yolanda Díaz y con Jesús Montero. Claro, el problema que tenemos es que tenemos a una ministra del Trabajo muy populista, con no demasiados conocimientos, y que no se da cuenta de que en Soria o en Badajoz, por decir a dos provincias que son baratas, ganar 16.600 euros al mes no está mal, y que de acuerdo con las tarifas que hay ahora mismo impositivas, aproximadamente eso supone pagar 5 euros al mes. Entonces, perdona, una persona que gana 16.600, pagar 5 euros al mes no creo que sea tan complicado. Y en segundo lugar, no, ese famoso 40% es una estupidez, porque no es un ratio homogéneo. Estamos hablando de que las personas se les va a retener, que cosa que antes no se hacía, y a lo mejor el 6, el 7, el 8% que se les retengan, pero el año que viene, cuando presenten la declaración con el tema de los mínimos exentos, prácticamente a casi todos les va a quedar a no pagar, y Hacienda los 200 o 300 euros que les van a cobrar se los van a devolver. Entonces, no estamos hablando de que los minoristas paguen, prácticamente no van a pagar, simplemente van a tener que declarar. Y eso no es malo para una economía, porque así censamos a la gente y vemos tenemos unas estadísticas razonables de aproximadamente un 20 y tantos % de los trabajadores españoles que están cobrando el salario mínimo. Entonces, bueno, yo creo que en este caso me cuesta, pero le tengo que dar la razón a María Jesús Montero. Bueno, ¿y Marcos? Sí, yo también lo veo así. Yo creo que el impuesto, el sistema de impuestos de España, el sistema fiscal, es progresivo y debe ser progresivo. No tiene por qué haber excepciones, como no la hay, por ejemplo, en el caso de los pensionistas, que también pagan sus impuestos, su IRPF en la medida en que les corresponde. Yo creo que aquí, claro, cuando discuten el gobierno y la parte de sumar, a veces parece un poco incómodo estar de acuerdo con alguna de las dos partes, pero claro, en este caso yo estoy de acuerdo más con la parte del PSOE, que me parece que es la posición más razonable. Es decir, creo que también las personas que reciben el salario mínimo interprofesional deben pagar sus impuestos, obviamente en una parte proporcional, para que no sea injusto, para que no sean impuestos invasivos, para que no sea un abuso, pero creo que ellos también deben contribuir, evidentemente. A ver, no sé, imagino que Dani tendrá algún matiz, ¿o también estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo totalmente. Yo lo que creo es que el punto de partida aquí ha sido
un fallo estrepitoso en los canales de comunicación dentro del propio gobierno. La puesta en escena del otro día realmente era esperpéntica, de las dos, la portavoz del gobierno, la vicepresidenta por otro, un poco menos, que llevándose la contraria la una a la otra. Eso es nefasto como imagen, sobre todo cuando estamos hablando de dinero. Y luego, sobre todo, la forma de comunicarlo, porque lo ha explicado perfectamente Miguel, el que tú hagas una declaración de IRPF no significa que tengas que pagarlo. Los autónomos saben muy bien lo que es hacer declaraciones trimestrales de IVA, donde a veces incluso con 0 euros de ingresos la tienes que hacer igualmente. En efecto, sí. Es un mecanismo de control y eso no significa que tengas que pagar. Si no llegas a los mínimos exentos en este caso, si no llegas a lo que es esa escala establecida, pues no pagas. Y si en un momento lo has pagado, pues ya te devolverán, ya te regularán cuando hagas la declaración, ¿no? Lo que pasa es que la imagen de la vicepresidenta, insisto, diciendo que no, que estaban exentos, una de dos, o no se ha enterado o ha querido ocultarlo. En fin, ahí hay una imagen que genera cuanto menos incertidumbre y mucha desconfianza. También es verdad que el salario mínimo, por su propio nombre, significa que es el mínimo que puedes cobrar por trabajar 8 horas, ¿no? Entonces, a partir de ahí habría que subir más el salario. Os puedo dar casos muy cercanos de gente que lleva 15, 20, hasta 30 años trabajando en una empresa y llega una pyme, una autónoma con 3 trabajadores y dice, oiga, es que no me da para pagar tanto de cotización mayor. Entonces, ¿qué hace? Iguala con el SMI. Cuando antes se cobraban 800 euros, los que cobraban 1.100 siguen cobrando 1.100 o 1.100 y pico. Por tanto, han perdido mucho poder adquisitivo en favor de la persona nueva que llega, que cobra lo mismo que ellos. Dice, oye, yo llevo 20 años, yo tengo la responsabilidad y esta señora a la que tengo, este señor al que tengo que enseñar yo, este chico, cobra lo mismo que yo. A lo que voy, que el salario mínimo que hay que percibir es la base. A partir de ahí habría que aumentar los salarios, si no, no llegamos a comprar pisos, no llegamos a cambiar de coche, no llegamos a final de mes. Y claro, ahora se considera rico uno que tenga 2.000 y pico netos al mes, que eso no da para nada. ¿Quién va a contribuir si no? Por eso hay que tirar contribución para abajo. Sí, pero por eso es por lo que muchas veces se apunta que la solución, es verdad que hay veces que hay que legislar y hacer las cosas por decreto, pero que lo ideal es dinamizar la industria de un país, claro. Facilitar que se puedan generar empresas, que el pequeño o mediano empresario pueda prosperar, facilitarle, es decir, reducir trabas burocráticas, darles oportunidades para que vuelvan a levantarse. En definitivas cuentas, incentivar la generación de puestos de trabajo, lógicamente con una legislación que proteja al trabajador para que lo haga, para que trabaje en unas condiciones dignas, pero elevar el salario mínimo interprofesional, digamos, de una manera natural, es decir, que la economía lo suscite de una manera natural. Claro, pero es que ahora lo están igualando artificialmente, de tal manera que gente que es profesional no está cobrando, o sea, el que cobraba 1.100 hace 8 años, ahora tendría que estar cobrando 1.800 netos, y eso no ocurre. Entonces, los impuestos, claro, al final tendrán que pagarlos hasta los que cobren 800 euros. ¿Quién va a pagar impuestos? Claro, yo si me permitís, el tema del salario mínimo viene hace muchas décadas y hay países que lo aplican y países que no. Italia, por ejemplo, no tiene salario mínimo. Es decir, en su momento, en su origen, era para evitar situaciones de semiesclavitud que ocurrían hace muchas décadas, en el sentido de que al menos la gente pues que pudiera cobrar un mínimo salario de subsistencia. Y eso, lógicamente, afectaba a muy pocas personas. ¿Qué es lo que ha pasado desde que tenemos en el 2018 este gobierno socialcomunista? Pues muy sencillo, que se han tomado una recomendación de la Carta Social Europea de que llegue al 60% del salario medio. Claro, el salario medio en España es menos de la mitad que en muchos países europeos. Claro, pero es que además el problema que tenemos es que cuando llegó al gobierno Pedro Sánchez había 1.180.000 personas que cobraban el salario mínimo y ahora hay unos 2.600.000, bastante más del doble. Entonces, claro, el problema es que efectivamente, como tú bien decías, Jaume, se están absorbiendo capas de formación profesional. Es decir, el tema de la gente que se ha preparado en sus estudios, estas cosas que teóricamente una empresa tendría que pagárselo, al final da lo mismo. Cobra lo mismo un camarero, un conserje que una persona que está 2 o 3 años en formación profesional. Eso como modelo de Estado no es bueno. Y en segundo lugar, y con esto acabo, vamos a ver, si ahora mismo tenemos 14,4 millones de asalariados y hay cerca de 3 millones de personas que cobran el salario mínimo, eso supone un 20 y tantos % de la población asalariada. Claro, el problema está en que cada vez que pegas un subidón, y llevamos ya unos cuantos en estos 5 años, automáticamente la media del salario medio se desplaza a la derecha inmediatamente y da pábulo para que vuelvas a subir otra vez el salario mínimo, porque ha vuelto a subir el salario medio, no porque suban los salarios en general, sino porque solo suben el salario medio. Con lo cual es un tema de feedback que es absolutamente antidemocrático. La verdad es que lo de Yolanda Díaz es pa' nota, ¿eh? Dani.
Aparte hay un mensaje ahí un tanto perverso en muchos sentidos. Vamos a ver, salario mínimo. ¿Mínimo para qué? Porque Bueno, también, claro. el concepto de salario mínimo, es decir, hombre, es un salario mínimo porque se supone que con esto usted ya puede hacer frente a la cesta de la compra, al pago de una vivienda, de un alquiler, y es que ni siquiera con esa cantidad que se ha establecido te permite hoy en día entrar o acceder al mercado de la vivienda, que es el que más estamos hablando últimamente, ¿no? Yo creo que aquí lo que hay es un deseo de no mover nada, de no cambiar nada, de no esforzarse intelectualmente para generar nuevas ideas, nuevas propuestas, ir un poquito más allá de lo que se ha ido siempre. Salario mínimo, el empresario que pague, una parte de lo que además paga va a venir a Hacienda en un momento dado, con lo cual ellos ponen la pasta, nosotros recaudamos. ¿Y qué pasa? Pues que al final son vasos comunicantes. El empresario que no puede pagar 2 trabajadores a ese precio de salario mínimo, pues se quedará con uno, o potenciará, como ya sabemos y conocemos, la economía sumergida, o buscará de qué forma se puede arreglar. Insisto, falta de iniciativa, falta de propuestas. Hay ideas como, por ejemplo, el cheque de empleo, la posibilidad de que el Estado, el gobierno en este caso, pueda subvencionar a empresas para que mantengan o generen puestos de trabajo. Siempre te sale más barato eso que no tener que pagar el desempleo de un trabajador, ¿no? Entonces, lo más fácil es eso. Sobre todo, a mí me parece que el mensaje, sobre todo, sigue siendo ese especie de mensaje de sindicalismo de alpargatas, si me permitís la expresión, de el empresario que pague, el rico que las ponga. Es que esto no es así, es como, parece que Yolanda Díaz lo vende como un éxito, ¿no? Como decir, al margen de la patronal, los sindicatos y yo solamente hemos decidido que a partir de ahora un trabajador no podrá cobrar menos de tanto. Bueno, siempre y cuando el empresario se lo quiera pagar, siempre y cuando decida que realmente eso es así. Y luego, aparte, es bastante ofensivo, porque yo como empresario puedo decir, no, yo no voy a pagar un salario de menos, ya no de 2.000, de 3.500 en un momento dado, porque considero que la gente que está trabajando en mi equipo y mi empresa no merece ganar menos. Claro, sí. Así es. Bueno, no sé si se va a quedar con el salario mínimo. Esta semana ha habido la conciliación, a la que no se presentó Pedro Sánchez, del novio de Díaz Ayuso. Le reclama, no sé si son 100.000 euros. Con lo que está reclamando este hombre a todos los que le han llamado corrupto confeso, pues prácticamente va a pagar la multa que le va a tocar. Pero independientemente de esto ha coleado hacia un tema que es el del fiscal general del Estado, que no creo que se quede también sin el salario mínimo. Pero sí que es verdad que ya empieza mucha gente a estar incómoda en el PSOE, diciendo, oiga, es que no solo borró los WhatsApps y restableció los mensajes de fábrica, sino que en el siguiente también. Es decir, lo mismo que lo de los martillazos al ordenador de Bárcenas, que insisto, no fueron martillazos, fue lo mismo que esto. Pero claro, lo haces desde la Fiscalía. Si en su momento criticamos al PP por hacer eso, ¿no podemos criticar al PSOE por hacer lo mismo? ¿O al fiscal general del PSOE, que es lo que dice Sánchez? ¿Quién arranca? Venga, Dani, tú. Pues sí, a ver, es que a mí esto me parece realmente una especie casi de vodevil o de sainete, ¿no? O sea, el fiscal general del Estado puede perfectamente vaciar su WhatsApp es su teléfono, y en un momento dado puede decidir que quito todos los mensajes que tengo y demás, porque entre otras cosas tengo aquí la lista de Mercadona que me pasó mi mujer, o tengo aquí las felicitaciones a Maripuri en el día de su cumpleaños. No es serio. O sea, se supone que todo eso que se dice que es material sensible, material confidencial, tiene que haber unos cauces y unos canales de comunicación en la Fiscalía General del Estado, incluso con otras instituciones y, por supuesto, con el mundo judicial, sean canales pues o encriptados o canales oficiales, donde no puede uno con esa alegría, pues ahora voy y lo borro, ahora voy y lo quito, ahora voy y lo pongo. Entonces, a mí, sinceramente, efectivamente, o sea, que el fiscal general del Estado haya borrado sus cuentas su cuenta de correo electrónico, su Gmail, o haya borrado, vaciado su WhatsApp, hombre, pues es blanco y en botella leche, ¿no? Parece que cuando por fin me parece que le tienen cercado por ahí, pues ahora voy y lo borro. Pero no creo que eso sea algo que pueda jugar en su contra en un momento dado. Puede dar a entender, puede hacernos pensar que realmente cuando lo ha borrado es por algo. Pero nada más faltaría que él no pudiera en un momento dado de su libertad coger su teléfono y borrar sus mensajes y borrar todo lo que quisiera, ¿no? Lo que pasa es que no debiéramos haber llegado a esta situación con el fiscal general del Estado ocupando el puesto que ocupa. Claro. Yo lo he dicho desde el primer momento, es la institución que él encarna y no él lo que debería preocuparnos en este momento. Y una persona que ha llegado a nivel de sospecha que está el actual fiscal general del Estado no puede seguir al frente de la Fiscalía por el propio prestigio y la propia imagen de la institución que encarna. Sobre lo que decías tú, Marcos, a ver, yo solo borraría mensajes que no vea mi mujer si fueran de algo que mi mujer van a hacerle enfadar. Es que es justo el ejemplo que te quería poner, es decir, tu pareja tiene sospechas de ti, de que estás hablando con otra, ¿no? Y dice, bueno, a ver, enséñame el WhatsApp.
Y entonces tú lo primero que haces es coger y decir, voy a borrarlo rápidamente. ¿Qué va a pensar? Es decir, bueno, pues si tenía alguna duda, me las acabas de despejar, ¿no? Pero claro, eso es una cosa que sirve para entender muy bien, para sospechar, ¿no? Obviamente se tendrá que juzgar. Yo no creo que juegue a favor del fiscal general el hecho de que esté borrando no solamente ya los mensajes de WhatsApp, sino también ahora eliminando su cuenta de Gmail. En todo caso, estamos hablando del fiscal general del Estado, es decir, se supone que es la persona que encarna el respeto al Estado de Derecho, al cumplimiento de la ley. Si el fiscal general del Estado anda borrando WhatsApp, destruyendo pruebas, en definitivas cuentas, obstaculizando la investigación, yo creo que es significativo y es gravísimo. ¿Cuál es el problema de fondo para mí? Pues lo que decía Sánchez en aquellas célebres declaraciones de quién depende la Fiscalía, ¿no? Ese para mí es el problema de fondo, es decir, que los partidos políticos sean los que están, si se me permite la expresión, mangoneando el acceso a los estamentos más altos judiciales. El fiscal general del Estado no puede actuar como un peón del gobierno de turno, me da igual el PSOE y el PP. Por cierto, en este caso, todas estas cuestiones son imputables al Partido Socialista porque es el partido en el gobierno, pero el Partido Popular, cuando ha podido, incluso cuando tampoco ha podido, no ha querido cambiar el sistema judicial y despolitizar la justicia para que no ocurran casos como estos. O sea, no puede ser que el fiscal general del Estado, en una democracia importante europea, esté destruyendo pruebas y esté obstaculizando la acción de la justicia. Claro. Y luego, por otra parte, digamos, un segundo problema de fondo, es decir, la obsesión que tiene el Partido Socialista con Isabel Díaz Ayuso, que al final es lo que hay de telón de fondo de todo esto, yo creo que debería preocupar y mucho a Alberto Núñez Feijóo, si es que no lo está haciendo ya, pero me parece que es significativo la obsesión que tiene el Partido Socialista con Ayuso. A Ayuso también le gusta pelear siempre con Sánchez y no con sus rivales en la Asamblea. A ella le gusta. Escuchad a Pedro Sánchez cuando hace un mes dijo, no se han encontrado mensajes, pedidle perdón, por favor, pedidle perdón. Vamos a escuchar. Culpas. ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? ¿Quién lo va a hacer? Porque ha habido mucha gente que ha exigido su dimisión, sin pruebas, con falsas acusaciones, con bulos y desinformación. Miguel, en estos casos hay que ser más prudente tal vez, ¿no? Como líder de un gobierno, ¿no? Yo sinceramente creo que Pedro Sánchez, su gobierno, tiene unas claras características cesaristas, ¿no? Entonces hay que recordarle la famosa frase de la mujer de César, ¿no? Exacto. Está claro que el señor Sánchez, vamos a ver, en este caso ya el presidente, el fiscal general del Estado tiene sus derechos civiles como ciudadano y hay que respetarlos y él puede borrar su teléfono privado cuando él considere oportuno. Si lo que está usando es un teléfono público y está actuando como fiscal, bueno, pues yo creo que ya la cosa cambia. Yo creo que sinceramente que la información por razón de su cargo tiene que ser una información pública, contrastable y archivable. Os voy a recordar, por ejemplo, el problema de Richard Nixon con el Watergate, las famosas cintas, que si quería que se quitaran, que se quería que se eliminaran, al final creo que no se eliminaron y al final no nos quedó más remedio que dimitir, ¿no? El problema es similar, es decir, está claro que al final uno cuando coge el teléfono habla, dice y tal, y a veces dice cosas que no son políticamente correctas o que son inconvenientes y tal. Bueno, forma parte del juego. Si no quieres, digamos, que eso se sepa, pues primero no lo digas o segundo, no aceptes el puesto. Pero yo sí estoy de acuerdo en que en un momento determinado, si metes la pata, y está claro que ha metido la pata, no aparece una persona que tampoco tenga una red neuronal excesiva, pues lo lógico en este caso sería dimitir. Yo, por supuesto, en su caso dimitiría. Creo que no es una persona adecuada y ahora mismo al PSOE le está haciendo más daño que beneficio. Dani, ¿cómo recuerdo yo con mucho cariño hace 12 años cuando los nuevos partidos llegaron para mejorar esto de la política, para ser serios de verdad y no convertirnos en matones de barrio? Y tú te acuerdas también, ¿no?, de eso. Me acuerdo, algunos han tenido la oportunidad, han llegado a estar en gobiernos, caso de Podemos, y otros pues no han llegado a tener la ocasión, ¿no? Lo que pasa, y recuperando un poco el argumento de Miguel, es que es todo, es que además tenemos a un fiscal general del Estado que está cuestionando la propia actuación del juez que está instruyendo el caso, un fiscal general del Estado que no colabora con la justicia en la medida que no responde a las preguntas. Claro, es una situación absolutamente inédita, ¿no? Nunca vista. Y por no repetir la pregunta, Jaume, efectivamente, sí ha existido esa voluntad de la nueva política
de acabar para siempre, lo que antes estaba comentando Marcos, con esa dependencia directa o clara de intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Porque a mí lo que más me ha llamado la atención en estas últimas semanas es que precisamente una de las situaciones, lo he dicho muchas veces, en las que más fácil es mantener un discurso de apartarte, quitarte de en medio, que es cuando hay una institución judicial abierta, el gobierno ha entrado de bruces. O sea, para mí es absolutamente inédito que un ministro de Justicia como el señor Bolaños se permita el lujo de cuestionar la actuación del juez Peinado, del juez Hurtado. Si lo más fácil para un ministro de Justicia, o por supuesto para un presidente del gobierno, es ante la pregunta, presidente, la actuación del juez, mire, perdonen, yo no voy a valorar nunca, y menos desde el gobierno, la actuación de un juez. Aunque en este caso le afecta a su mujer, pues se defenderá y llegado el momento diremos lo que tengamos que decir. Pero estar siendo parte activa permanentemente en una intromisión clarísima, en una presión brutal sobre el Poder Judicial, como el que se está ejerciendo desde el Ejecutivo, y lo que no sabemos, porque por detrás sonarán los teléfonos, habrá otro tipo de presiones, otro tipo de cuestiones, a mí me parece algo realmente gravísimo y muy preocupante. Ojalá llegue ese día, que realmente tengamos un Poder Judicial, o podamos mantener, porque yo creo que hoy en día lo tenemos, un Poder Judicial absolutamente independiente, en el que no tengamos que recurrir a la máxima que Montesquieu ha muerto, y que aquí no hay separación de poderes de ningún tipo. Es que hoy el presidente del Tribunal Constitucional, con su papo, ha dicho, y permítame la falta de respeto, que el Tribunal Constitucional es y será siempre una institución independiente de cualquier tipo de injerencia política, económica y social. Ole tus narices. Pero bueno, luego el CIS, habéis visto la imagen del CIS, también otro elemento independiente. Quería matizar antes de llegar a las brujas, que alguien me ha comentado a mí en privado que es posible que haya noticias con el hermano de Sánchez por las firmas aquellas de todos los boletines de todos los años trabajados, porque al parecer se está investigando que es posiblemente el mismo bolígrafo y firmado el mismo día. Y eso pues habrá técnicos caligráficos que lo podrán demostrar, y ojo ahí, que es una vez más, es un documento firmado de forma alegal, porque tenías que haberlo firmado cada año y por tanto podría ser falsificación. Esto me lo cuentan algunos amigos investigadores, no sé si será verdad. Pero, ¿quién caray está asesorando a estos políticos? Marcos, cuéntanos, ¿quién asesora a esta gente? No, yo lo que tengo la duda es por qué esto no pasa factura en la medida en que cualquier persona con dos dedos de frente piensa que debería hacerlo, ¿no? Es decir, tenemos a Pedro Sánchez y me da igual si es del Partido Socialista como si fuera del PP o del partido que fuera, lo tenemos con un montón de problemas de ámbito judicial. Imputada su mujer, imputado su hermano, imputado el fiscal general, imputado el número 2 del partido. Y vemos que en las encuestas, no solamente el CIS, todas las encuestas, esto no le está pasando una factura, al menos significativa, al Partido Socialista. Cabría hacer la reflexión quizá más profunda y también creo que dolorosa si la sociedad realmente penaliza este tipo de comportamientos. ¿Por qué? Cuando vemos las encuestas, sistemáticamente los dos partidos con más intención de voto son los dos partidos que llevan más tiempo, años y años, repartiéndose a los miembros del Consejo General del Poder Judicial como si fueran cromos. Aun cuando en campaña sistemáticamente prometen que van a... Claro. Exactamente. Pedro Sánchez, yo me acuerdo en la fase inicial, no sé si era secretario general del Partido Socialista, ahora cuando estaba aspirando a serlo en primarias, decía, además muy rimbombante, muy tal, que había que despolitizar la justicia, ¿no? Y los mismos periodistas afines y de su entorno que le aplaudían esa voluntad son los que después, cuando Sánchez se ha negado a hacerlo, le aplauden la negativa a hacerlo. Es decir, parece que tienen su plan... Claro, entonces, y yo creo que, insisto, creo que es fundamental que hagamos la reflexión también de que en qué medida la sociedad, a través de la decisión que toma cuando hay que votar, presiona para que los partidos políticos realmente despoliticen la justicia, o si esto es un asunto que nos escandalizamos mucho, pero luego al final acabamos votando siempre a los mismos. Antes de terminar, que quería dedicarte el último minuto, Marcos, para que nos recordaras lo de las brujas. Yo recordaba que Pujol admitió, creo que en sede judicial, Jordi Pujol, el expresidente de la Generalitat, que acudía a una persona, una señora esotérica, que le daba claves y consejos para tomar decisiones. Tú vas un poco más allá, algunas brujas ya se han metido en algunas instituciones políticas, ¿no? Sí, bueno, es que el otro día hicimos un vídeo en redes sociales, Carmen y Tebar, y la verdad es que empezamos a indagar y hay un montón de casos. Hay una noticia muy reciente que ha salido en el Ayuntamiento de Huelva. ¿Sí? Encontraron sal, romero quemado,
Y bueno, ahí está gobernando el Partido Popular. Al parecer, el concejal de Izquierda Unida ha pedido que se investigue a ver si se ha contratado con dinero público pues a una especie de medium o espiritista para que limpie de espíritus aquello, porque al final, claro, si tú contratas a un fontanero para que arregle los lavabos del ayuntamiento, un pintor para que pinte el pasillo de la oficina de urbanismo, eso pues hay que pagarlo lógicamente con dinero municipal. Si contratas a una bruja o a un espiritista o lo que sea, también hay que pagarlo y lógicamente hay que investigarlo, aunque supongo que es un contrato menor. Pero es que ha habido un montón de casos. En Manzanilla, también en la provincia de Huelva, escucharon ruidos, descensos de temperatura brusca, un reloj que se movía de manera endemoniada. En la provincia de Huelva también, pero es que ha pasado mucho, sobre todo casos en Andalucía, en Vegas del Genil, que es en la provincia de Granada. Un concejal vio un fantasma y ahora todo el pueblo lo está buscando. Al fantasma, no al concejal. Y vieron además una foto de una niña fantasma en los pasillos del ayuntamiento de Vegas del Genil a las 7:30 de la tarde. Yo me pregunto, a las 7:30 de la tarde se supone que tendrían que estar trabajando todavía. Es decir, claro, no es que fue a las 4 de la mañana y aquello estaba vacío, no, a las 7:30 de la tarde los pasillos estaban casi vacíos y había la foto de una niña que, por cierto, el que lo quiera mirar está publicado en internet, en algún portal, creo que es en El País, la foto de la niña. Lo que pasa es que ahora con la inteligencia artificial, Photoshop, etcétera, ya no sabe uno si fiarse, incluso viendo la imagen. Exacto. Dani, yo no sé si daría miedo volver a la política de esta manera, casi mejor quedarse en la empresa privada, ¿eh? Bueno, a ver, esto que está contando Marcos realmente es interesante. Lo que pasa es que en el contexto de todo lo que estamos viendo, de todo lo que estamos viviendo, pues casi nos parece un tema anecdótico sin más recorrido, ¿no? Yo me imagino ahora mismo a Yolanda Díaz hablando con la bruja Lola para que le ponga 2 velas negras a Chus Montero o al propio ministro Carlos Cuerpo, ¿no? Pero no os olvidéis de una cosa, ¿eh? Uno de los presidentes de Estados Unidos más influyentes del siglo XX, que fue Ronald Reagan, consultaba, tenía sus asesores, digamos, para psicológicos, bueno, pues para consultar iniciativas de gobierno y demás, ¿no? No se decían si era él o si era Nancy Reagan, pero que llegaba el tema, bueno, pues poco menos echan unas cartitas a ver si invado un país o no invado, a ver qué hago y tal, ¿no? En fin, es decir, cualquier cosa en ese sentido. Hay veces que, desde luego, algunos estaría deseando que ojalá se dejasen llevar por influjos del más allá a la hora de tomar decisiones, dando por válido y por bueno que del más allá todo lo que puede venir es positivo, ¿no? Entendamos que eso sea así. Miguel, yo si invierto contigo en algún sitio, no invirtamos a través de brujas, ¿eh? Que tú sabes más que ellas, ¿eh? No, yo sinceramente, yo tengo una mentalidad muy científica y a mí estos tipos de cosas no. Realmente el tema de la brujería surge más o menos en España en el siglo VIII-IX con los famosos aquelarres en las zonas de Navarra, del País Vasco, y era básicamente porque la prohibición que tenían las mujeres de poder reunirse entre ellas para aprender, para simplemente, aunque sea fuera a leer o escribir, que realmente eso de las brujas es un fenómeno que no tiene ni pies ni cabeza. Desgraciadamente la ignorancia humana es lo que lo ha fomentado, claro. Pero yo sinceramente, si alguien se guía en sus decisiones por mediums, meigas, brujas o lo que sea, pues en fin, que se lo haga mirar. Desde luego. Bueno, compañeros, os dejo que libréis el fin de semana, que hoy es San Valentín. Ahora explicaremos la historia real de San Valentín. Dani, gracias, hasta la semana que viene. Gracias a vosotros. Miguel, gracias. Encantado. Y Marcos, gracias también. Nuestros tertulianos, Dani Pérez, Marcos Tebar de Carmen y Tebar y Miguel Córdoba, un fantástico economista que están con nosotros todos los viernes en la tertulia.